Tema: la dictadura franquista 1975, epígrafe 1, fundamentos ideológicos y evolución política. Como siempre hay una introducción, voy a ir leyendo pues los puntos más importantes para hacer un resumen del tema. Tras la victoria en la Guerra Civil se instaura en España un régimen autoritario de casi 40 años. Un largo periodo en el que hay una evolución importante y una constante, que es el control absoluto del poder por parte de Franco. Aquí tenéis una pequeña o breve cronología en lo que es algo importante, que es la coexistencia del régimen franquista con lo que está ocurriendo en el resto del mundo, que en los primeros años coincide con la Segunda Guerra Mundial y el resto con lo que es la Guerra Fría o la división del mundo en dos bloques, tanto el capitalista como el comunista, que va a tener también mucha influencia. Bueno, vamos con los fundamentos ideológicos. En el contexto, España es la única dictadura que hay en Europa junto con Portugal. Es una dictadura de corte fascista, pero después de la Segunda Guerra Mundial desaparecen todas menos estas dos. Aquí tenéis la entrada de los nacionales en Madrid con el saludo típico del fascismo. Bueno, los apoyos del franquismo, fundamentos ideológicos. España es un régimen autoritario, una dictadura personal encarnada por el general Francisco Franco. Las bases ideológicas: lo primero es antiliberal y se irán formulando las llamadas leyes fundamentales. Es anticomunista. Siguiente característica: concentración de poderes en una sola persona. Franco era el jefe de Estado y el jefe de gobierno, jefe de los ejércitos y jefe de movimiento nacional, que eso lo iremos viendo después. Luego, existencia de un partido único o movimiento nacional, que es su nombre, en donde se unen todas las fuerzas políticas que lucharon en el llamado bando nacional. Además, hay un sindicato único, el sindicato vertical. Y ya por último, la existencia de dos núcleos autónomos: la Iglesia Católica, que tiene gran autonomía pero controla sobre todo prensa y educación, y el ejército, que es el que se encarga de controlar el orden público. Bueno, aquí tenéis un poco cómo es la concentración de poderes. Estas cuatro cosas que es Francisco Franco, lo que vienen a decir es que todo el control absoluto del país lo tiene esa persona. Y luego las llamadas familias, como vamos a ver, que son principalmente Falange, que era un grupo fascista, el ejército y la Iglesia Católica, además del apoyo social de terratenientes y empresarios, como vamos a ver. Bueno, seguimos con el texto. Para gobernar Franco se apoyó en distintos sectores sociales, las llamadas familias. Franco fue una dictadura de carácter personal con rasgos fascistas, militares y totalitarios, y las distintas familias aportaban unos rasgos ideológicos y una preponderancia de unas a otras que varía en el tiempo, como vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo algunas de estas familias. Primero, las familias institucionales o pilares del régimen. El primero, el ejército, es el principal defensor del régimen. Franco formaba parte de él. Las principales aportaciones ideológicas: el nacionalismo exacerbado, el anticomunismo, la visión centralista y unitaria de España y las ideas de disciplina. Falange, que es la bandera que vemos en la imagen, es partido fascista. Su fundador es José Antonio Primo de Rivera, que una vez fusilado durante la guerra, Franco se adueña del partido y con el decreto de unificación de 1937 incluye en él también a carlistas y pasó a denominarse Falange Española Tradicionalista y de las Jons, un nombre corto, abreviadamente conocido como Movimiento Nacional, es decir, el Partido Único. Su visión de España es un imperio, exaltación del líder, el llamado nacional sindicalismo, el adoctrinamiento político de la juventud a través de la OGE, por ejemplo, o de la mujer a través de la sección femenina, y su himno, pues por supuesto el Cara al Sol, que es la seña de identidad del franquismo. El Cara al Sol era el himno de Falange y se convierte en una seña de identidad del franquismo. Aquí tenéis a Franco vestido de falangista, con la gorra carlista. Aquí tenéis cosas que pasaban en España, por ejemplo, partidos de fútbol con ese saludo fascista, el famoso escudo del águila de Franco, que no es otro que el de los Reyes Católicos,
y su colaboración con la Iglesia. Aquí tenéis elementos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica legitimó el franquismo. Para ellos la guerra civil fue una cruzada contra el ateísmo marxista y el nacionalcatolicismo es la defensa de la religión y de la moral católicas como algo consustancial a la propia España. Aquí tenéis Franco bajo palio, salida del Cristo de Medinaceli de Madrid con el saludo fascista, es decir, una unión total y absoluta. Luego, las familias políticas estaban los monárquicos, divididos entre los partidarios de una monarquía constitucional, que era Alfonso XIII, fue su último representante, y los de la monarquía tradicional o carlistas, que ya hemos hablado de ellos, pero ambos antes enfrentados se unieron a apoyar a Franco en la guerra civil, es decir, los monárquicos apoyan a Franco. Franco declaró en 1947 que España era un reino y se abrió la posibilidad de restaurar la monarquía en la persona de un rey. Los candidatos, el carlista don Javier de Borbón y también don Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, que es el que veis en la imagen, padre de Juan Carlos de Borbón, y que al principio se mostró a favor de la sublevación militar y del franquismo. De hecho, don Juan de Borbón y su padre Alfonso XIII pusieron mucho dinero en apoyo al ejército de Franco. Al principio, como decimos, se mostró a favor de la sublevación, pero tras la Segunda Guerra Mundial se mostró partidario de una monarquía constitucional. Don Juan expuso en su Manifiesto de Lausana de 1945, el año en que termina la Segunda Guerra Mundial, y eso pues resulta incompatible con los principios de la dictadura, y en 1969 Franco elige a don Juan Carlos de Borbón, es decir, el hijo de don Juan, como sucesor en la jefatura de Estado. Luego otras familias que también tenemos son los tecnócratas, que aparecieron en 1960 ligados al Opus Dei, que se hacen cargo de la economía y del desarrollo económico del país. Y luego los llamados franquistas puros o integrales, que tienen una adhesión inquebrantable al caudillo, a Franco, y cuyo representante más importante es Carrero Blanco, que ahora hablaremos de él. Bueno, vamos, después de ver los apoyos que tiene el franquismo, las familias, con la evolución política. Es un periodo muy largo de tiempo, la dictadura franquista pasó por distintas etapas, adaptándose un poco a los tiempos. La primera es la llamada etapa azul o predominio de Falange, del 39, año que termina la guerra, al 45, año que termina la Segunda Guerra Mundial. En el primer gobierno hay un predominio de la Falange, debido al importante papel de la Alemania nazi en la escena internacional. El hombre fuerte de esta etapa es Serrano Suñer, el cuñadísimo, que lo hemos visto, lo vamos a ver ahora. El cuñadísimo, aquí lo tenéis, junto con Himmler, que es el que está ahí a la derecha, el que diseñó o planificó los campos de exterminio nazis. Bueno, pues el cuñadísimo, Serrano Suñer, es un clarísimo admirador del nazismo. Se promulgó la Ley Constitutiva de las Cortes, 1942, órgano asesor del dictador. En política exterior coincide con la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente España se declara neutral. En 1940 Franco declara la no beligerancia. Franco se reúne con Hitler en Hendaya, donde España no entra en la guerra, pero sí que envía la División Azul a favor de Alemania, formada por unos 18.000 voluntarios. Aquí tenéis algunas imágenes de esa reunión en Hendaya, la única vez que se reúnen Franco y Hitler, bueno, con algunos retoques fotográficos. De esa reunión lo que sale es la División Azul, que luchó a favor de los nazis. Luego ya a partir de 1942 se vio claramente que la derrota de las potencias del eje era posible y Franco empieza a cambiar su postura y en 1943 vuelve a la neutralidad. 1945-57 entramos en el nacionalcatolicismo. La derrota de las potencias del eje, Alemania e Italia, suponía una amenaza para la supervivencia de la dictadura. Franco realizó un lavado de cara al régimen, acentuando su aspecto monárquico y su carácter católico. Para ello, Falange perdió peso y ganó protagonismo los católicos de ACNP, Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Esto no evitó el aislamiento internacional y la condena de la ONU el 12 de diciembre de 1946.
Además, España quedó fuera de la ayuda económica norteamericana del Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial. Aquí esta película de Bienvenido Mr. Marshall pues hace un poco una parodia de todo eso. Los esfuerzos de Franco darían sus frutos en 1941 cuando regresan los embajadores y en 1955 España entra en la ONU dentro del contexto de la Guerra Fría. Franco había acentuado su anticomunismo y su catolicismo y con ello consigue el apoyo del Vaticano y de Estados Unidos con los acuerdos hispano-norteamericanos de 1953, por el cual pues en España se instalan bases norteamericanas que son las que veis ahí en el mapa de Rota, Morón de la Frontera, Torrejón y Zaragoza. Bueno, en política interior, en el 1945 se formula la tercera ley fundamental, que es el Fuero de los Españoles, una especie de constitución. La cuarta es la ley de referéndum nacional, por la que se consultaría al pueblo sobre cuestiones importantes. La quinta es la ley de sucesión en la jefatura de Estado, por la que España, como reino, aunque Franco sería el jefe de Estado vitalicio, y nombraría él a su sucesor. Estas leyes hacen pasar como una especie de democracia encuadrada en el bloque occidental capitalista. Y por otro lado, la economía española estaba estancada a consecuencia de la autarquía y la población sufría la escasez de los productos. Bueno, pasamos al gobierno tecnócrata, que es este que veis en imagen. Ya empezamos a ver gente conocida como el que está a la derecha de Franco, que es Carrero Blanco. Bueno, tecnocracia viene del Opus Dei, entre el 57 y el 69. Los tecnócratas hacen una gran reforma de la administración pública. En el 58, la ley de principios fundamentales del movimiento, toda una recopilación de leyes y normativas anteriores, que definen al régimen como una democracia orgánica. Es un nombre pues, para llamar a la dictadura de otra manera. Mediante referéndum se aprueba la Ley Orgánica del Estado, 1967, que separaba los cargos de jefe de Estado y presidente del gobierno, que antes era Franco las dos cosas. Pues en 1969 Franco nombra sucesor con el título de rey a don Juan Carlos de Borbón, que todos conocéis. Aquí tenéis la imagen de ese nombramiento, ¿no?, de Franco con don Juan Carlos de Borbón, hijo de don Juan de Borbón, con el cual Franco no se llevaba bien. ¿Traiciona Juan Carlos a su padre haciendo esto? Pues ya eso, cada uno que lo juzgue como sea. Pero no eran los tecnócratas la única fuerza política, frente a ellos estaban los inmovilistas, el sector duro que pretendía bloquear cualquier tipo de cambio, y los aperturistas que pretendían lo contrario, la apertura del régimen y su evolución. Hay una diferencia dentro del franquismo. El enfrentamiento entre tecnócratas o inmovilistas y aperturistas explotará con el escándalo Matesa del 69, un caso de corrupción. Bueno, Franco formó un nuevo gobierno donde perdieron peso esos grupos enfrentados y en política exterior los tecnócratas se fijaron como objetivos el acercamiento a la Europa comunitaria, Estados Unidos, la recuperación de Gibraltar, que fue un fracaso, y también la descolonización, aceptando la independencia de Marruecos, de Guinea Ecuatorial, cediendo Ifni a Marruecos y conservando el Sáhara español. Aquí tenéis la imagen de la entrada de España en la ONU. Aquí tenéis la imagen de Carrero Blanco, que va a ser vicepresidente del gobierno y, por supuesto, presidente cuando Franco decida dejar de hacerlo. Bueno, el declive del régimen, tras el escándalo Matesa, Carrero Blanco asume la vicepresidencia. Carrero Blanco es el principal representante de los inmovilistas y principal candidato a suceder a Franco. Bueno, en este tiempo se aprueba la Ley Villar-Palasí del 70, donde se extiende la enseñanza gratuita hasta los 14 años, la famosa EGB. En el campo laboral se aprueba la Ley Sindical del 71 y al mismo tiempo ETA se va fortaleciendo, que es una organización terrorista que lucha contra el franquismo y pretende conseguir la independencia de Euskadi y del País Vasco. Bueno, en 1973 Franco forma nuevo gobierno y aquí en este año, en el 73, estamos hablando ya 2 años antes de la muerte de Franco, Carrero Blanco asume la presidencia. Apenas unos días después, el 20 de diciembre de 1973, Carrero Blanco es asesinado en Madrid por ETA en la llamada Operación Ogro. Aquí tenéis la imagen de cómo quedó la calle.
Él viajaba en el coche y los terroristas activaron una bomba que estaba situada debajo de la calle y el coche saltó por los aires, incluso llegó a colarse en el edificio que había cercano. Aquí lo tenéis. Carrero Blanco era una persona de costumbres fijas y dijéramos que se lo puso muy fácil a los terroristas. Para sustituirlo es elegido Carlos Arias Navarro. Aquí esta imagen es de Franco en el entierro de Carrero Blanco. Aquí está dándole el pésame a la viuda y según parece ser es la única vez que se vio llorar a Franco en público. Bueno, pues he sustituido por Arias Navarro, que es este señor que seguramente os suena porque es el famoso que salió en la televisión comunicando la muerte de Franco. Bueno, pues Carlos Arias Navarro pertenece a los aperturistas y realiza un tímido intento de apertura política conocido como el espíritu del 12 de febrero. Bueno, paralelamente otras circunstancias estaban confluyendo, dificultades al régimen como la crisis económica del 73, la revolución de abril del 74 en Portugal, la llamada Revolución de los Claveles, que acababa con la dictadura de Salazar. Esto influye también en España. Bueno, Franco estaba enfermo y aprovechando esta situación Marruecos invade el Sáhara español, lo que se llamó la Marcha Verde. Aquí tenéis la crisis de los 70, que fue una subida brutal del petróleo. Esto es la Marcha Verde, como los marroquíes ocupan pacíficamente el Sáhara español y España no puede hacer nada porque está más pendiente de lo que pueda ocurrir con Franco. Y aquí tenéis la imagen de Franco, que llevaba mucho tiempo ingresado en el Hospital de la Paz y bueno, el 20 de noviembre de 1975 muere en este hospital y el 22, es decir, 2 días después, Juan Carlos es proclamado rey de España y su sucesor.